presencia hispana en Estados Unidos se manifiesta claramente desde la primera impresión al observar un mapa del país y registrar la toponimia. Nos encontramos con ciudades y localidades como Alcatraz, California, Las Vegas, Los Ángeles, Montana, Nevada, Santa Fe, San Francisco, Sacramento, Florida, Cabo Cañaveral, entre muchísimos otros donde la lengua española aparece anclada al territorio mismo nombrando los distintos lugares. Esto tiene una explicación histórica que es simple, pero que muchos desconocen, y que por tanto será asunto de esta presentación. La presencia del español en los Estados Unidos no es un fenómeno reciente, sino que tiene una historia de más de 3 siglos. Hoy veremos una cronología con los hitos más importantes de la presencia hispana desde el descubrimiento hasta el siglo XIX. Para abordar el tema de la lengua española en Estados Unidos, se presentan distintas perspectivas posibles, a saber: 1. Una perspectiva demográfica y social. 2. Una perspectiva histórica. Y 3. Una perspectiva más puramente lingüística. En la presentación anterior, repasamos algunos datos estadísticos de tipo demográfico y social sobre la presencia hispana en el país en la actualidad. Algunas conclusiones que avanzamos son las siguientes. Existe una marcada diferencia entre la zona suroeste y la costa este del país. Hay predominio de presencia mexicana en el suroeste, en estados como California, Texas y Nuevo México. En cambio, en el este, salvo en el caso de Chicago y alrededores, predominan las variedades caribeñas, la cubana en Florida, puertorriqueños y dominicanos en Nueva York, lo que afecta el modo de hablar español en esos lugares, como veremos en otra oportunidad. Las fronteras y la cercanía geográfica explican el predominio de ciertas variedades por la procedencia de sus hablantes. También explican la importancia de otros orígenes, como es el caso de los países centroamericanos, que están igualmente distantes del suroeste como de la Florida, con la diferencia de que el acceso al suroeste es por tierra y al este necesariamente es por mar o por transporte aéreo. Las clases más altas y cultivadas emigran por vía aérea y las clases rurales y con menos recursos económicos lo hacen preferentemente por tierra. En el caso de los países sudamericanos, señalábamos que se pueden considerar también como caribeños países como Colombia y Venezuela que tienen costas en el Mar Caribe. Además de la cercanía geográfica o las vías de transporte, existen otros factores como el económico en los lugares receptores, como sucede en el caso de Chicago y otros centros industriales del país que atraen mano de obra migrante. Como ya dijimos, las diferencias más propiamente lingüísticas y gramaticales que caracterizan las distintas variedades del español que se encuentran en el país será asunto para una exposición futura. Hoy vamos a ver cómo se explican históricamente estas diferencias. En el suroeste del país, el español mexicano tiene presencia histórica, ya que grandes extensiones territoriales pertenecieron alguna vez a México y antes formaron parte del virreinato de la Nueva España, por lo que fueron parte del Imperio Español. Por supuesto, esta influencia de substrato se ha visto realimentada por la inmigración, que aportó nuevas generaciones de hablantes durante el siglo XX y hasta la actualidad. En el este, la presencia hispana data sobre todo del siglo XX y es producto de la inmigración, aunque con frecuencia nos olvidamos de que la Florida fue territorio español durante más de 2 siglos, antes de incorporarse a la Unión de Estados Norteamericanos. Resumiendo, la presencia de hispanohablantes en Estados Unidos tiene 2 orígenes. Una presencia de substrato en territorios colonizados por España y pertenecientes al virreinato de la Nueva España primero y México después, y la migración masiva a lo largo de los últimos 100 años con oleadas migratorias desde México, Centroamérica y el Caribe principalmente. Repasemos el origen y afianzamiento de este substrato valiéndonos de una cronología. En 1508, Juan Ponce de León fue nombrado por el gobierno español primer gobernador de la isla de San Juan Bautista, actual Puerto Rico. Fue él quien fundó el establecimiento original Caparra, al oeste de la actual área metropolitana. Ponce de León había llegado al Nuevo Mundo en 1493, acompañando a Cristóbal Colón en su segunda expedición. Posteriormente, tras el reconocimiento de la autoridad de Diego Colón, Ponce de León recibe el derecho a marchar como adelantado hacia el norte y convertirse en gobernador de los territorios a descubrir. Según relatos romantizadores de la historia, el principal motivo que llevó a Ponce de León a incursionar en esta parte de Norteamérica fue encontrar la fuente de la eterna juventud, que según relatos indígenas suponía que se localizaba en la península de la Florida. Coincidiendo con la Pascua, el domingo 3 de abril de 1513,
Ponce de León desembarcó en tierra firme y tomó posesión en algún lugar que algunos investigadores han creído localizar, cerca de San Agustín, y otros en las inmediaciones de Cabo Cañaveral. En 1521 organizará una segunda expedición y será herido por una flecha en una escaramuza con los indígenas, muriendo en Cuba poco después. En 1519 Alonso de Pineda navegó por la costa del Golfo de México, desembarcó junto a la desembocadura del Mississippi y tomó posesión de la tierra en nombre del rey de España. En los siguientes años hubo expediciones a territorios costeros de Florida y el Golfo de México para esclavizar indígenas. En 1527, Pánfilo de Narváez fue nombrado adelantado y gobernador de los territorios que descubriera en Florida. La exploración de las tierras continentales de los Estados Unidos comenzó con la desgraciada expedición de Narváez en 1528. Quedó testimonio de esta exploración en uno de los relatos más conocidos de los cronistas de Indias, los naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Álvar Núñez Cabeza de Vaca y 3 supervivientes más cruzaron el sur de Estados Unidos de este a oeste en un largo viaje que duró 8 años hasta su llegada a México, y en el que para sobrevivir durante ese tiempo tuvieron que ejercer de comerciantes y curanderos, cuando no resultaron directamente esclavizados. Uno de sus acompañantes, Estebanico, es posiblemente el primer negro en tierras estadounidenses. El relato de estas desventuras fue publicado bajo el título de Naufragios en 1542. La historia se considera la primera narración histórica sobre el territorio actual de los Estados Unidos y ofrece observaciones etnográficas sobre las tribus indígenas que habitaban en ese momento la costa del Golfo y el suroeste estadounidense. El relato, además de su riqueza informativa, es interesante por ser también el primero que rompe el esquema de las narraciones heroicas de la conquista y muestra la dureza de las vicisitudes, los fracasos y carencias por las que más de un conquistador tuvo que pasar persiguiendo sus sueños de riqueza y abundancia. Existe también un film mexicano del año 1991 que reconstruye esta historia, Cabeza de Vaca, dirigida por Nicolás Echevarría. En 1526, Lucas Vázquez de Ayllón fundó la colonia de San Miguel de Guadalupe en Carolina. En 1539, Hernando de Soto, el sucesor de Narváez, atravesó la Luisiana y penetró en Arkansas, donde murió sobre la ribera del río Mississippi. Hernando de Soto había participado en 1524 en la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, que exploró la costa oeste de Nicaragua, participó también en la conquista de Perú, y fue uno de los primeros europeos en adentrarse en el territorio de los actuales Estados Unidos. Se lo conoce como el conquistador de las 3 Américas. En 1565 se fundó en Florida el poblado de San Agustín, la ciudad más antigua de Estados Unidos en la actualidad. San Agustín fue la capital de los territorios españoles en la Florida hasta 1821. En 1607, casi un siglo después de la llegada de los españoles a la Florida, colonos ingleses establecieron su primer asentamiento permanente en Jamestown, Virginia, comenzando con ello el imperio colonial inglés en América del Norte. Los esfuerzos españoles se dirigen en estas décadas a la ocupación y dominio de puntos estratégicos que frenaran el avance de ingleses y franceses. Los españoles buscaban sobre todo riquezas minerales y al no hallarlas no conseguían atraer demasiados colonos para ocupar estas regiones. La escasez de población les jugará en contra en las décadas y siglos siguientes, cuando ingleses y franceses comiencen a ocupar de hecho los territorios enviando colonos. Un hito es la fundación de Charleston en Carolina del Sur en 1670. Las aspiraciones de Francia hacia la Luisiana y los territorios a la vera del Mississippi pusieron en cuestión el deseo español de unir la Florida y los territorios del oeste. En 1540, Francisco Vázquez Coronado partió desde Ciudad de México con 1000 soldados. Realizó expediciones a California, Arizona, Nuevo México, Texas y Oklahoma. En una de esas expediciones llegan los primeros europeos al Gran Cañón del Colorado. En 1598, Juan de Oñate fundó la población de San Juan en Nuevo México, la actual ciudad de Santa Fe. El nuevo hispano, Juan de Oñate, venía de una familia acaudalada de México. Su padre, Cristóbal de Oñate, había sido gobernador de la Nueva Galicia y fundador de Guadalajara, Zacatecas y San Luis Potosí, y había sacado buen provecho de las riquezas mineras del país. El camino real de tierra adentro que unía Nuevo México con la Ciudad de México tenía una extensión de más de 2.500 kilómetros y llegó a ser una de las principales vías comerciales de América, sirviendo para el transporte de la plata y otras riquezas minerales, por lo que también se lo conocía como Camino de la Plata.
En 1659, colonos españoles se establecieron en Texas y fundaron El Paso. Le siguieron otras poblaciones como San Antonio en 1718, las cuales buscaban afianzar el dominio sobre estos territorios, pero no lograron atraer mucha población a los mismos. Por esta región, en el centro-sur de Texas, atravesaba otro camino real, el Camino Real de Texas, que llegaba hasta Natchitoches, en la Luisiana. Posteriormente, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, se pobló la región de California. Los asentamientos en Alta California eran de tres tipos: presidios militares, misiones religiosas y pueblos civiles. El primer asentamiento fue el pueblo de San José de Guadalupe, fundado en 1777, hoy San José. En 1781 se fundó el segundo pueblo, el pueblo de Nuestra Señora de los Ángeles, la actual Los Ángeles. La vida social y económica de estos asentamientos giraba en torno a la cría de ganado vacuno en los amplios ranchos ganaderos. Como ocurrió en otras fronteras, la Iglesia asumió la tarea de evangelizar y civilizar a la población indígena, de enseñar a los nativos la lengua española y algunos oficios manuales. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, los dominicos ocuparon su puesto en Baja California y fueron los franciscanos quienes recibieron el encargo de avanzar en Alta California siguiendo la ruta que venía desde la Baja California. La primera misión en Alta California fue San Diego, en 1769, y la última, la de Sonoma, en 1823. En Sonoma, precisamente, iniciará la rebelión para independizarse de México, que derivará en la Declaración de la Independencia de la República de California en 1846. En 1776 se fundó la Misión de Dolores, donde poco después se instalaría el Presidio Real de San Francisco. El poblado se conocía durante el gobierno mexicano bajo el nombre de Yerba Buena, y tras la independencia, en 1847, es renombrado como San Francisco. Los californios son un grupo social poco conocido. Se trata de los rancheros y granjeros españoles y criollos que habitaron el estado de California durante ese siglo y la primera mitad del siglo XIX. Quizá la referencia más conocida, aunque no todos vinculan a esta figura con los californios, es la historia novelesca de Zorro, un personaje de ficción que alcanzara fama internacional tras su puesta en las pantallas televisivas por Disney en 1957. Si bien el personaje ya contaba con sagas noveladas y había alcanzado el cine en la década de 1920. La serie Disney tuvo un éxito moderado en Estados Unidos durante los 2 años que estuvo en pantalla. Llegaría a ser una figura de culto en toda Latinoamérica, con numerosas versiones noveladas y cinematográficas que resucitan el éxito inicial cada tanto. Don Diego de la Vega es un noble acaudalado californiano que lleva una doble vida encarnando por momentos el personaje enmascarado de Zorro, una especie de Robin Hood que favorece a los indígenas pobres y necesitados frente a la dominación hispana. La fórmula del hombre, que en su vida diaria es un ser gris, ligeramente afeminado y torpe, poco dotado para las actividades físicas, y que está en contraste con la figura del enmascarado que maneja la espada de manera prodigiosa y es un brillante jinete, es una idea exitosa repetida decenas de veces en las historias de superhéroes. Desde luego, la figura del colono local oprimido por los españoles se repitió bajo distintas formas con frecuencia entre las colonias mexicanas que la Unión se encargaba de liberar e incorporar a sus territorios. Con todo esto que mostramos hasta aquí, queda de manifiesto que cuando los colonizadores de habla inglesa llegaron al oeste, ya había una tradición hispana establecida en esos territorios. La doctrina expansionista del destino manifiesto que guiaba al país llevó a los Estados Unidos a apoderarse de territorios que antes eran españoles y después mexicanos. Los habitantes de estos territorios pasaron a ser un pueblo subyugado, extranjeros en su propia tierra. Y junto con sus hablantes, la lengua española terminó subordinándose al inglés. Con esto no estamos emitiendo ningún juicio de valor, solo refiriendo los hechos. La lengua actual de los chicanos y las variedades de contacto entre el español y el inglés, incluido el llamado Spanglish, no son solo resultado de la migración latinoamericana masiva a los Estados Unidos en el último siglo, como muchas veces se cree, sino que también son un producto de esta herencia que estamos narrando. Se calcula que en el suroeste del país, a mediados del siglo XIX, había aproximadamente 100.000 hispanohablantes, mayoritariamente mexicanos. También se calcula en cerca de 100.000 la cantidad de hispanohablantes de origen cubano a finales del siglo XIX, principalmente relacionados con la industria tabacalera, aunque también intelectuales y revolucionarios independentistas.
pero no nos adelantemos y regresemos a los finales de la época colonial. En 1763, Gran Bretaña obtuvo la cesión de la Florida por el Tratado de París y España recibió de Francia en compensación el territorio de la Luisiana, excepto Nueva Orleans. La Luisiana pasó a ser provincia española durante 40 años. En 1778, la Luisiana fue poblada por colonos procedentes de las Islas Canarias, traídos por el gobernador Bernardo de Galvez. Esta migración de no más de 2.000 canarios dio origen a una de las variedades históricas del español que sobreviviría hasta bien entrado el siglo XX. En 1776, España recupera la Florida tras la Revolución estadounidense, aunque sin definir claramente los límites territoriales. Por el Tratado de San Ildefonso en 1800, Francia adquiere a España la Luisiana. En 1803, Napoleón vende Luisiana a los Estados Unidos por 80 millones de francos. En 1819, por el Tratado Adams-Onís, España vende la Florida a Estados Unidos, tras una guerra iniciada en 1813. España renuncia así al territorio de Oregón, las Floridas Occidental y Oriental, que de hecho ya no estaban en su posesión, la Luisiana y la navegación por el Mississippi. La corona española queda también como única soberana de Texas, territorio que los Estados Unidos reclamaban como parte de la Luisiana. Como sabemos, en 1821 México declaró la independencia de la corona española tras más de 10 años de guerra. En 1836 los colonos anglosajones, que ya eran numéricamente mayoría, declaran la independencia de Texas. En 1837 el presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, dio el reconocimiento a la República de Texas. Le sigue también el reconocimiento británico en 1841. En 1845 el Congreso de Texas aprobó su incorporación a los Estados Unidos. Y en 1846 comenzó la guerra entre México y Estados Unidos tras la admisión de Texas por este último. En 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual se incorporan a Estados Unidos los territorios de California, Utah y Nuevo México. Estos territorios se convirtieron en los actuales estados de Arizona, California, Nevada, Nuevo México, Texas, Utah y sur de Colorado. En 1853, por la compra Gadsden, se incorporaron las tierras del sur de Arizona y del sur de Nuevo México. Aprovechando las necesidades económicas de México, Estados Unidos inicialmente ofreció $50 millones por Baja California, Sonora, Coahuila y parte de Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Durango. El presidente Santa Anna rechazó la oferta y terminó negociando la meseta de la Mesilla. En 1899, al finalizar la guerra entre España y Estados Unidos, Puerto Rico pasó a ser territorio no integrado según el Tratado de París. Actualmente, Puerto Rico tiene el estatus de un Estado libre asociado. Durante el siglo XIX, millones de migrantes llegaron a Estados Unidos persiguiendo el sueño americano. La parte del león de esa migración se la lleva Mitteleuropa. Los migrantes huían de las duras condiciones reinantes en sus países. Las guerras e inviernos muy crudos habían producido pobres cosechas y hambrunas terribles en muchos lugares del viejo continente. Países como Alemania, Irlanda y las demás islas del Reino Unido, así como los países bálticos, exportaron al nuevo continente millones de sus ciudadanos. Posteriormente crecería el aporte de Austria, Rusia e Italia. El aporte poblacional de esta migración sería decisivo para definir el perfil étnico del país en el siglo siguiente. La inmigración procedente de Latinoamérica era en ese entonces insignificante, pero esto cambiaría con el transcurrir del siglo XX. Bueno, espero que les haya resultado interesante esta cronología de la presencia hispana en los Estados Unidos, y dejo aquí la exposición con un dato de color sobre la influencia española en la cultura estadounidense. Aunque existen otras hipótesis sobre el origen del símbolo del dólar, la conocida S con las dos líneas que la atraviesan, tales como la que dice que deriva del sestercio romano que se representaba mediante una H y una S, letras que se terminaron fundiendo, una explicación plausible es la de que el origen se encuentra en la moneda de plata llamada Real de A8, por su valor de 8 reales, de amplio uso en Europa, América y Extremo Oriente. También fue de curso legal en los Estados Unidos hasta 1857, cuando una ley desautorizó su uso. Para algunos constituye la primera divisa de alcance mundial. Las líneas verticales representaban en la moneda española las columnas de Hércules, rodeadas con un lazo que contenía la inscripción Non plus ultra. Ese lazo se estilizó en una línea que pasó a rodear las dos columnas ahora unidas
y tomando la forma de una S. Bueno, si te gustó el video, regálame un pulgar para llegar a más gente y muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.